اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Siguiendo con esto de la tauba o el arrepentimiento, llegamos a esta parte que nos habla de la filosofía del arrepentimiento. Podríamos decir el porqué, cuál es el motivo que está detrás del arrepentimiento. Nosotros muchas veces cuando estuvimos hablando del ser humano, si recuerdan, habíamos hablado que el ser humano tiene dos dimensiones. El ser humano, por un lado, es ser humano en el sentido que tiene un espíritu y un alma divina, celestial, angelical, llena de luz, con una naturaleza primigenia que lo trata de llevar a la perfección y al paraíso, y que trata de dirigirlo por el buen camino. Y por otro lado tiene esa dimensión corporal, material, animal, terrenal y mundana, que es todo lo contrario, y que están constantemente en una lucha. De eso ya hablamos varias veces en otras oportunidades. Con respecto a la persona que de alguna manera se aleja del camino de Dios, se aleja del camino de la espiritualidad, comienza con las enfermedades del alma, comienza la desobediencia, comienza a tener malos pensamientos, malos sentimientos, comienza a tener un mal comportamiento, una mala conducta. Esos hombres en realidad lo que están haciendo, están alejándose de su origen, que es justamente su humanidad, alejándose de su dimensión espiritual, alejándose de su dimensión ética y moral, para acercarse a su animalidad. En realidad lo que hacen es estar manifestando constantemente estas opciones de animalidad que tiene el ser humano, ya sea a través de la comida, o del sexo, de la bebida, o del dormir, o los instintos, o las necesidades, o las enfermedades del alma, que también representan desviaciones en este camino. Entonces, hay una cuestión fundamental, y es que nadie quiere estar lejos de su origen, nadie quiere estar lejos de su perfección. Todos por naturaleza buscamos la perfección, y como sabemos que nuestra perfección está en manifestar, digamos, en todas las dimensiones esa humanidad, junto obviamente con las necesidades animales también, porque eso es parte de la humanidad. Entonces, el que quiera acercarse nuevamente a su origen, que quiera acercarse nuevamente a esa humanidad después de haberse alejado, el tauba y el arrepentimiento es el camino al acercamiento, es la puerta que une entre el presente y el futuro y el pasado. Mejor dicho, un pasado humano que uno se haya alejado y después haya caído en el pecado o en el desvío, en la desviación. Esta puerta lo lleva nuevamente al pasado, en el sentido de decir, lo lleva nuevamente a la humanidad. Entonces, es por eso que la persona que está lejos de la humanidad está privada de todas las bendiciones y favores que tiene ser un ser humano creyente. Hay muchísimos beneficios. Hoy en día la ciencia ha comprobado los beneficios que tiene, por ejemplo, la espiritualidad y la fe en la fortaleza psicológica, en la sanidad de la identidad psicológica de la persona, en fin. El mismo Corán dice: Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-tawba an ibadihi. Dice: ¿acaso no saben que Dios acepta el arrepentimiento de sus siervos? Wa ya'khudhu as-sadaqat, y toma también las limosnas. Wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Dios es aquel que, digamos, acepta el arrepentimiento, aquel que acoge a los arrepentidos, y es el misericordioso. Por otro lado, tenemos la necesidad del tauba, porque es necesario de alguna manera arrepentirse. Ustedes saben muy bien que los pecados, desgraciadamente, no solo tienen un efecto a nivel castigo en la otra vida, sino que hasta en esta vida también tienen su efecto. Nosotros tenemos muchas narraciones, hadices, dichos del profeta, sunnas del profeta, tradiciones del profeta, y tenemos algunas aleyas que hablan de los efectos que tienen las enfermedades del alma, los efectos que tienen el mal comportamiento, la mala conducta, el mal pensamiento sobre uno mismo, sobre su personalidad, sobre su identidad, sobre su cultura, sobre sus costumbres, sobre su familia, sobre la naturaleza. O sea, acá no hay nada que se separe de nada, acá todo está unido. La dimensión moral a la natural con la universal, el universo con el alma, el corazón, los sentimientos. O sea, en la visión islámica se habla de una visión mucho más completa en el sentido abarcativo y multidimensional. Es por eso que, islámicamente hablando, cada acto tiene su efecto hasta en la naturaleza, hasta en la vida de los demás. Por lo tanto, el tauba o el arrepentimiento es una necesidad. Dice
El imam Abu Ja'far dice: Ma min abdin illa wa fi qalbihi nuqtatun bayda. Dice: no hay siervo que no tenga en su corazón un punto blanco. Fa idha adnaba kharaja fi nuqtati nuqtatan sauda. Dice: si peca, si comete un pecado o si comete de alguna manera un acto prohibido, dice, sale de ese punto blanco un punto negro. Fa intaba dhahaba dhalika sawad. Dice: si se arrepiente, ese punto negro desaparece. Wa intamada fi dhunubi zada dhalika sawad. Dice: mientras que si él continúa y, digamos, incrementa sus pecados, sus desobediencias, ese punto negro crece. Hatta yughatti al-bayad, hasta que topa, digamos, tapa toda esa blancura. Fa idha ghatta al-bayad lam yarji' sahibuhu ila khairin abada. Dice: y cuando se tapa toda esa blancura con lo negro, digamos, esa persona ya no puede volver nunca más a hacer ningún bien en ningún sentido. Wa huwa qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, que es justamente lo que dice el Corán cuando dice kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, cuando habla de que los corazones también se oxidan, los corazones terminan, digamos, despojados de esa luz, los corazones, con todo lo que nosotros vamos haciendo, de alguna manera envejecen, los corazones terminan en agonía, los corazones terminan muriendo, los corazones se sellan, se cierran, en fin, todos esos estados del corazón. O el imam al-Baqir alayhi salam dice: at-ta'ib min ad-dhanb kaman la dhanba alayh, o dice, el que se arrepintió de su pecado es como aquel que no ha pecado, o aquel que no tiene pecado sobre él. Entonces esto es un poquito esta cuestión de la filosofía del arrepentimiento y la necesidad del arrepentimiento. Uno, a través del arrepentimiento, logra obviamente muchas cuestiones, dentro de lo cual se encuentra justamente el poder iluminar el corazón, el poder tener una vida más dirigida hacia la perfección, y de alguna manera también el poder iluminar el camino hacia adelante. O sea, una persona que constantemente se arrepiente. Por eso el Corán dice: yuhibbu tawwabin. Dios, digamos, ama o siente amor o les gusta a aquellos que realmente se arrepienten una y otra vez, porque uno constantemente peca, y es muy bueno que después del pecado uno pueda arrepentirse. De hecho, dice en las narraciones que Dios, cuando uno peca, da un tiempo determinado para escribir ese pecado, o sea que permite al pecador poder arrepentirse de tal modo que cuando llega el momento de escribir, ya Dios haya borrado ese pecado. Por lo tanto, es una gran necesidad que el hombre tenga conciencia, tome conciencia del hecho de que el arrepentimiento es un camino hacia el sosiego, hacia la paz y hacia el encuentro con Dios. Es mucho mejor encontrar a Dios con un corazón pecaminoso que se haya arrepentido, que encontrarlo con una montaña de pecados que estén sobre nuestras espaldas el día del juicio final. Por eso consideramos que este tema de la tauba o del arrepentimiento es fundamental para poder entender muchas cosas de cómo tratará Dios a los siervos el día del juicio final, luego de ver sus corazones, luego de ver la lista de sus acciones, de ver los libros de sus acciones y ver de qué forma este siervo, a través del arrepentimiento, borró sus acciones. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.